El otro régimen es el régimen parcialmente integrado, semi-integrado también se le conoce, que está contemplado en la letra B del artículo 14 de la Ley de la Renta. El funcionamiento es distinto al de renta atribuida por varias razones. Es distinto al régimen FUT también por algunas razones, pero se acerca más al régimen FUT que al régimen de renta atribuida. Primero, el impuesto de primera categoría se paga sobre la base de la determinación de esta según la ley, que es similar al régimen de renta atribuida. Entonces el impuesto de primera categoría se determina una cifra y se va a pagar una tasa distinta, más alta. En este año particular, 2017, va a ser el 25,5%, pero en el año comercial 2018 la tasa sube al 27%. Es un cambio. ¿Ya? Por lo tanto, el régimen parcialmente integrado tiene una tasa de impuesto de primera categoría mayor a la tasa de impuesto de primera categoría del régimen de rentas atribuidas. Segundas diferencias. La utilidad que se genere en este régimen parcialmente integrado no se atribuye a los socios ni a los accionistas, sino que ellos van a pagar el impuesto cuando retiren esas platas. Y si es una sociedad anónima, cuando se distribuyan dividendos. Por lo tanto, respecto de esa situación se acerca y convive con el sistema FUT. De hecho, algunos parlamentarios, cuando se incorporó este tema, hablaron del futito. ¿Ya? Es decir, se siguió el FUT de una forma distinta. Ahora, hasta aquí tenemos una diferencia que va a ser de un 2% más de impuesto de primera categoría. Y que si no hay retiros, no hay pago de impuesto global complementario. Entonces, ¿qué pasa si hay retiros? Esa es la diferencia con el régimen de renta atribuida. Cuando se produzcan retiros, nace para el socio o para el accionista que recibe ese retiro la obligatoriedad de pagar el impuesto global complementario o adicional. En la medida, por supuesto, que ese socio sea una persona natural. Porque si ese socio es una empresa, no hay global complementario. A menos que ocurran algunas situaciones especiales que no es del caso comentar en esta oportunidad. Entonces, el socio hace el retiro y se entiende que ese retiro es de estas utilidades. Tiene un orden de imputación que ya lo explicaremos, pero la generalidad de los casos dice que es de estas utilidades. Y en ese caso puntual, el socio lleva a la base imponible de global complementario este retiro y se da como crédito solamente el 65% del impuesto de primera categoría. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso que se llama, ¿no es cierto?, régimen semi-integrado. ¿Por qué? Porque el impuesto de primera categoría no se ocupa como crédito en su totalidad. Algunos les dicen que es un impuesto mayor. Es un impuesto encubierto con este tema de dar un crédito parcial. Porque podría llegar a un 44 o 45%, que es una tasa altísima de tributación para los tiempos actuales. Entonces, la diferencia con el régimen de renta atribuida es que acá sí importa si hubo o no hubo retiros. Y además de ello, que al existir retiros, el crédito que se utiliza es un crédito menor. Entonces, la mecánica para controlar este crédito menor, que se llama crédito sujeto a restitución, la tiene que entregar en esta problemática, ¿no es cierto?, el software correspondiente. El crédito forma parte del registro SAC que exige este sistema a los contribuyentes. Hablando de registro, este régimen obliga o establece también 4 registros. Primero, el registro RAI. ¿Qué significa RAI? Rentas afectas a impuestos. El registro DADAN, depreciación acelerada y normal. Diferencia. El registro REX, de la renta exenta de impuestos,
y el registro SAC del saldo acumulado de crédito. ¿Y el FUT? Se preguntarán ustedes. El FUT también está ahí. Hay que seguirlo controlando. Y en este régimen más aún, porque son como hermanos. Vienen siendo como primos, por así, si quisiéramos llevarlo, ¿verdad?, a la naturaleza humana, son primos. El FUT con el régimen parcialmente integrado. Porque conviven del mismo principio. ¿Y cuál es el principio? ¿No es cierto? Privilegiar el ahorro y la inversión de la utilidad al interior de la empresa. Ese fue el principio rector que tuvo el sistema FUT por 33 años, y ese es el sistema rector que tiene este sistema alternativo del de renta atribuida, que es, ¿no es cierto?, el régimen semi-integrado. Desde esa perspectiva, viene a analizarse ahora cómo tienen que imputarse los retiros. Y en este año particular, 2017, el tema es muy particular. Y es tan particular que si uno analiza el orden de imputación de los retiros y distribuciones en este sistema, nos vamos a encontrar que el legislador establece que tienen que hacerse en el mismo momento en que se produce el retiro o el dividendo. Es decir, el retiro o el dividendo conoce su situación tributaria en el mismo momento en que se efectúa. No tiene que esperar al 31 de diciembre, como ocurre en el caso de los retiros del régimen de renta atribuida. Entonces, el orden de imputación es simple. Dice, primero, a las utilidades tributables acumuladas en el registro raíz. Perfecto. Que estén al 31 de diciembre del año anterior, actualizada a la fecha de retiro. Si no hay utilidades y el retiro es mayor, nos vamos a la segunda imputación, que es a las utilidades financieras registradas en el registro de Adán, también existente el 31 de diciembre del año anterior y actualizado a la fecha del retiro. Si no hay utilidades o el retiro es mayor aún, nos vamos a la tercera imputación, que es a las rentas exentas del registro REX. Y si no hay utilidades, ese retiro, en este caso, califica como un retiro o un dividendo provisorio. Pero en esta reforma tributaria de la Ley 20.780 del 2014, estableció un artículo transitorio, que es el tercero, que reguló muchas cosas. Pero después vino una ley de simplificación de esta reforma tributaria, que fue la Ley 20.899 de febrero del año 2016, que también reglamentó y modificó este artículo tercero transitorio. ¿Por qué es importante? Y lo estoy citando, el artículo tercero transitorio. Porque es allí donde se establece esta situación. Las imputaciones que se efectúen en este año 2017, en este régimen de la letra B. Todas las imputaciones que se efectúen en este año 2017, o sea, los retiros que su cliente hizo en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, o los que va a hacer ahora en junio, en julio, etcétera, hasta diciembre del año 2017, todos esos retiros, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? No tiene que esperar las utilidades que va generando su negocio este año, sino que tiene que ir a las utilidades que están acumuladas el 31 de diciembre del año 2016. ¿Y qué utilidades son esas? Las del registro FUT antiguo. ¿Se fija? Entonces, hoy día el sistema FUT en el régimen B está vigente. Todas las imputaciones del año 2017 van al registro FUT, pero hoy día no se llama FUT, se llama STUT, y a lo mejor eso es lo que confunde, que es lo mismo. El STUT es el saldo total de utilidades tributables. En definitiva, es el fondo de utilidades tributables. ¿Ah? Son primos. Entonces, desde esa perspectiva, nos encontramos que en este sistema B, la forma como se hacen las imputaciones es similar a lo que nosotros conocíamos en el régimen del FUT, de las sociedades anónimas. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan del FUT de la sociedad anónima, va a ser más fácil que entiendan la imputación de retiros
en el régimen 14B. Y si ustedes se acuerdan del FUT de la sociedad de personas, va a ser más fácil que puedan hacer las imputaciones en el régimen de renta atribuida, porque más o menos esos son los principios. Así está establecido en la ley y en la instrucción del Servicio de Impuesto Interno. Desde este punto de vista, en el régimen B, en la solución que estamos trabajando, incorpora los registros obligatorios que tiene que entregar el contribuyente y que tiene que imprimir en su libro de contabilidad. ¿Cuáles son los registros obligatorios? El registro RAI de renta afecta impuestos, el registro DADAN, el registro REC y el registro SAC, y el STUT, que es el FUT acumulado. Entonces, desde ese punto de vista, el sistema entrega su registro. Pero además de ello, también entrega registros de gestión que son similares a los que ya hemos comentado respecto del régimen de renta atribuida, es decir, el capital propio tributario, las diferencias entre el activo tributario y el activo financiero, el informe de gestión de consistencia tributaria patrimonial de la empresa, entre otras partidas que es necesario tener presente.